La oposición en México. Una alarmante falta de ideas. La oposición en México sigue desdibujada tras su derrota electoral. Casi 6 meses después del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, un reciente sondeo ha confirmado el delicado estado de la oposición en México. La mayoría de las formaciones y políticos fuera del oficialismo apenas logran un reconocimiento que no supera el 2%. Según una encuesta realizada a finales de febrero por la firma Buendía y Márquez, la debacle de la oposición, evidente la victoria electoral de Sheinbaum en junio pasado, se ha acentuado en los primeros meses de su gestión. Los datos revelan que un 57% de los ciudadanos consultados no pudo identificar al actual líder opositor en México, mientras que un 31% consideró que no hay una oposición en el sistema político actual. Mientras tanto, un 12% de los encuestados que afirmaron poder identificar al principal opositor del gobierno lo hicieron de manera dispersa, un 2% mencionó al PAN y otro 2% al Movimiento Ciudadano. Este estudio, publicado a principios de marzo en el diario El Universal, tuvo un efecto inmediato. El líder nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que su partido de centroderecha corre el riesgo de no sobrevivir en los próximos años. Por su parte, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, en un tono similar, resaltó la necesidad de que el partido se reinvente o muera. Los resultados alarmantes, que contrastan con los altos índices de aprobación que tiene la presidenta Sheinbaum, que oscilan entre el 80 y el 85%, según todos los sondeos divulgados en febrero, evidencian la incapacidad de la oposición, compuesta principalmente por el PAN, el PRI y el PRD, para encontrar un camino de recuperación a tan solo 8 meses de su derrota electoral, de cara a las elecciones de medio término de 2027 y las presidenciales de 2030. En ese sentido, y en declaraciones realizadas apenas unos días después a que se diera a conocer el sondeo, la presidenta Sheinbaum le dedicó duras palabras a la oposición durante un acto en el estado de Tabasco, el estado de donde es oriundo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena y mentor político de la actual mandataria. Es un momento muy especial para nuestro país. La oposición no lo entiende, los adversarios no lo entienden, otros que se beneficiaron durante años de los gobiernos no lo entienden, pero es muy sencillo, el pueblo de México hoy está empoderado. Cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y la fuerza que tiene la unidad, no hay nada que lo pueda detener, y eso es lo que está viviendo hoy nuestro país, afirmó la mandataria. No obstante, los analistas destacan que la debilidad de la oposición no se debe únicamente a la popularidad del oficialismo, sino que resulta, sobre todo, de una serie de errores acumulados en los últimos años, de los cuales no parecen haber aprendido lección alguna. Se percibe claramente una falta de confianza por parte de los votantes hacia los partidos tradicionales, que ya tuvieron su oportunidad de gobernar, particularmente el PRI, el partido hegemónico mexicano del siglo XX, y cuyas gestiones dejaron a demasiadas personas fuera del sistema, generando una gran desigualdad y un número significativo de excluidos económicos. Además, sus últimos presidentes se han visto envueltos en diversas controversias relacionadas con la corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico. El hecho de que estos partidos actúen como si todo estuviera bien y no implementen un plan para recuperar la credibilidad revela, más que una falta de conciencia sobre la magnitud de la crisis, por haber perdido decenas de bancas en el Congreso y varias gubernaturas, una preferencia de muchos opositores por conformarse como actores secundarios. Prefieren mantener sus privilegios en la política antes que ceder espacio e impulsar una renovación de liderazgos que les permita reconquistar al electorado. El experto señala que esta creciente pérdida de apoyo también es consecuencia de una alarmante falta de ideas por parte de la oposición. Tanto durante el sexenio de López Obrador como en la actual presidencia de Sheinbaum, la oposición se ha limitado a reaccionar y criticar, rara vez presentando propuestas alternativas. Por el contrario, afirman los analistas, la oposición mexicana se aferra, en su mayoría, a una defensa de valores neoliberales que han sido desacreditados en todo el mundo y que se encuentran en sus horas más bajas. Esto se debe, en gran medida, a la escasa eficacia de su implementación para lograr la prosperidad de las mayorías. Cuando tu plataforma se basa en defender instituciones y políticas que han convertido a México en un país profundamente desigual, ya estás alienando a una parte significativa del electorado. Este busca ideas nuevas y una ruptura con el status quo, ya que lo anterior no benefició a ellos, a sus hijos ni a sus padres. La oposición no percibe esto porque muchos de sus miembros provienen de sectores privilegiados y carecen de contacto con la realidad de las calles. Sin propuestas renovadoras y liderazgos distintos, les será imposible recuperar el voto de la mayoría y seguirán a la deriva, concluyen.